Esta actitud ahora, que ha empezado por extenderse, el ministro de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea, el catalán que también le ha salido del alma lo que hay en él. Pero siempre, él siempre ha sido antisemita. Pero le ha salido ahora y resulta que se mete en camisa de 11 varas, se mete a maldecir a Israel, a condenar a Israel, en lugar de condenar a Hamás, y punto. Y dejemos lo otro. Ahora, la única condenación que hay que hacer es a Hamás, que ha hecho unas ferocidades que son y el que mata indiscriminadamente. Ni siquiera las películas de terror se atreverían de máximo terror, se atreverían a filmar y sacar al público esas atrocidades. Y sin embargo, presidente de gobierno, ministro de Asuntos Exteriores nuestro, el secretario, el ministro de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea, y ahora resulta que el de la ONU, el portugués, es un ataque tremendo que está patrocinado sabemos, por el petróleo, por los árabes y especialmente por Irán, pero sacando las raíces de odio a Israel, primero por envidia, porque no pueden soportar la inteligencia de Israel, que es una inteligencia milenaria, histórica por la Biblia, porque Dios les da la inteligencia, y el éxito tan increíble que tiene. Segundo, pues porque es algo satánico, el racismo es satánico. Y tercero, pues por conveniencias y pactos que se están consolidando. Y esto es cumplimiento de las profecías que llevamos tiempo diciendo. Hemos hablado claramente de cumplimientos proféticos sobre la tribulación de Jacob, que va a ir creciendo y creciendo, y que Dios permite para que se cumpla la ley total y todos los judíos vuelvan a casa. Que ese es el gran problema también, desde el punto de vista espiritual, y que los judíos no ven que tenían que haber vuelto a casa para que pudieran allí ser renovados en el libro que Dios les dio, que es la fe. Y entonces yo, para mí, que ahí es donde han patinado de tal manera que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver caer a todos ellos de una forma o de otra, pum, 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 porque las leyes de Dios, sobre todo las prioritarias, las leyes de Dios todas se cumplen, pero las prioritarias se cumplen más pronto. Y como la maldición a Israel, el que maldice a Abraham y a su descendencia, maldito será. Y entonces aquí han patinado. Pero fíjate que acaba de invocar el secretario general de la ONU un artículo de la ONU de convocar a obligar a Israel que pare la guerra. En una palabra, van a hacer lo mismo que hicieron cuando Israel, por súplica del Líbano, que estaba siendo masacrado todo el país por los ejércitos satánicos vamos a ver, no era de que era el Hezbollah. De la Hezbollah, pero y también al Fatah, el premio Nobel de Palestina, hombre. Así de Arafat. De Arafat. Y resulta que violaron a miles, docenas de miles de mujeres, pero era una cosa constante, secuestros, robos, o sea, una debacle en el Líbano. Y los libaneses, que eran muchos cristianos, que eran en principio una mayoría de cristianos, y que era considerado Líbano la Suiza de Oriente, por el éxito, por la economía y por la forma de vida, resulta que pidieron socorro a Israel, porque a la ONU no le hicieron ni caso. Israel, comprendiendo que si esos ejércitos satánicos de Arafat dominaban el Líbano, pues ya tenían el país entero como peligro claro contra Israel, porque
porque ahora mismo ya están empezando a bombardear desde Siria y Líbano a Israel, y hay réplicas desde Israel a estos países. Entonces entró el ejército de Israel y comenzó a arrasar, y a vencer a todas estas huestes malvadas, y cuando ya estaban casi derrotados prácticamente, intervino la ONU y ordenó a Israel que parara, que no estaba en un país Sí, estaba en territorio que no era y suyo. entonces pactaron, pero Israel dijo, no, pero no vamos a dejar aquí a esta gente que siga haciendo esto. Entonces pactaron que todos los asesinos fueran embarcados con sus armas. No les quitaron ni las armas. ¿Y a dónde fueron? A Palestina. Esto es impresionante, ¿eh? Claro, lo que sucede es que Fueron a Gaza, en concreto, ¿no? fueron a Gaza en concreto para potenciar, lógicamente, el Arafat, que Arafat entonces sí que controlaba todo Palestina, Gaza y todo por la pistola en su mano. Él mataba personalmente a los opositores palestinos, ¿no? Como hay testigos de algunos asesinatos directos y los muchos que hizo indirectamente. Sí, luego nosotros Pero tuvimos... fíjate, tú muere Arafat y bueno, pues parece que muerto el perro se acabó la rabia. No, la rabia continúa. Y se radicaliza mucho más. Y se hace incontrolable. Y Mahmoud Abbas, pues no puede ya... Él no tiene fuerza, no tiene la fuerza. Cuando él de la también paz. es asesino. O sea, su tesis doctoral era cómo poder exterminar a Israel, echarlos todos al mar Mediterráneo. Esa era su tesis. Y ese es su corazón. Aunque parezca que es el presidente de Palestina moderado, y que su ejército al-Fatah no es lo mismo que Hamas y no sé qué, no sé cuál, mentira. Lo que pasa es que estos otros son rabiosos endemoniados, con una crueldad inimaginable, ¿no? Y entonces se volvió a reproducir la rabia, pero increciendo durante todos estos últimos años después de Arafat. Y siempre boicoteando a Israel para que no pudiera extirpar la rabia. Y ahora, pero claro, con esta actitud terrorista tan impresionante de matar a 1.400 israelitas mientras estaban celebrando una fiesta los jóvenes, y de secuestrar a 240 israelitas, pues ahí es como quien rebasa el colmo de la paciencia y quien rebasa el colmo del límite. Ahí fue: Israel no va a parar, porque lo tiene claro. Pero la ONU va a intentar obligarle, como ya quiso hacerlo Clinton y mandar ejército de la ONU para controlar la formación de dos estados, Palestina e Israel, pero con la misma capital. Los dos estados con capital en Jerusalén. La mitad vieja de la Jerusalén, que dicen que, sí, que la este y la oeste. recuperarla a los palestinos. Nunca fue palestinos. La tuvo gobernando Jordania, porque es la única guerra que perdió Israel con el ejército de élite de Jordania. Pero no fue nunca de los filisteos. De los filisteos fue... Ni siquiera eran los filisteos los que dominaban Jerusalén cuando David conquistó Jerusalén, eran los jebuseos. O sea, todo es historia y en cualquier caso lo van a intentar, pero están apañados. Acaba de decir Netanyahu, esto es importante, que la ONU está, con boca de su secretario, está poniendo en peligro para que haya un conflicto bélico mundial. Porque cuidado, ojo con Rusia, sí, pero ojo con Israel. Porque si Rusia es una potencia gigantesca y han intentado masacrarla y no han podido, sin embargo, Jerusalén
pequeño país tiene la absoluta potencia de la protección del de Dios. Todopoderoso. Y nunca han conseguido eliminarlo, por mucho que lo han intentado a lo largo de toda la historia, como objetivo prioritario de Satanás. Y segundo objetivo prioritario, eliminar la Iglesia. Bueno, solo ha habido 2 ocasiones que han sido propiciadas por el Señor. Uno es con Nabucodonosor y otro con Tito, ¿no? Sí, pero nunca desapareció. No. Es decir... Bueno, el Estado desapareció. Sí, eso. Pero no los ciudadanos, porque Eso. siempre se reservó el Señor un remanente. La nación ha seguido... Después de Nabucodonosor quedó un remanente en Israel que permitió Nabucodonosor para que pudieran continuar trabajando como... El Estado desapareció, pero la nación no. Claro, entonces, y lo mismo con Tito, por mucho que cambió el nombre de Israel por Filistea y de Jerusalén por Aelia Capitolina. Entonces, pero ahí siguieron. Eran los sabras. Los sabras, que se les llama así, son aquellos israelitas que no se sabe de cuántas generaciones están allí. Pues probablemente desde tiempos de Nabucodonosor hay descendientes de los israelitas desde aquella época, ¿no? Y por eso después además sucede el cumplimiento de la profecía. Primero eso pasa por la rebeldía, por el orgullo y el amor al mundo y al dinero de los israelitas, y Dios les castiga esparciéndolos por todo el mundo, como lo dijo, que lo haría, y lo hizo. Y esas diásporas se produjeron pues con matanzas de 1 millón de israelitas en Jerusalén por Tito. Y antes otro 1 millón había sido con Nabucodonosor, y ahí ya se hizo una diáspora. Pero también después venía la profecía, pero después os recogeré de todas las naciones y os volveré a llevar a vuestro lugar. Y a pesar de eso, Babilonia, ¿quién gobernó Babilonia en los años en los 70 años del cautiverio? Pues 4 judíos, entre los cuales estaba el gobernador principal, que era el profeta Daniel. Daniel y Mardoqueo estuvieron gobernando. Y después Mardoqueo y Esther, una judía. Entonces, es que esto es algo alucinante, ¿no? Y se atreven a amenazar a Israel igual que Erdogan, que sacó los pies del tiesto de repente. Como no es aceptado en la Comunidad Económica Europea, que claro, quiere ser el topo otomano en Europa, porque claro, tiene metidos millones de turcos, sobre todo en Alemania. Pues resulta que de repente se ha hecho muy musulmán. Hace 20 años Erdogan no se declaraba muy musulmán, ni mucho menos. Esto le pasó a Saddam Hussein, que se volvió musulmán a tope para intentar unir a los musulmanes con él y proclamarse el nuevo Nabucodonosor del mundo, ¿no? Pues este se quiere proclamar el famoso emperador otomano que conquistó Jerusalén, Aladino. Sí. Entonces, y que reconstruyó la ciudad de Jerusalén, y desde entonces las murallas que hay son de ese tiempo, etcétera. Y bueno, pues levantaron las mezquitas de Al-Aqsa y de Omar, etcétera, y proclamó a Jerusalén la ciudad santa. Él fue el que proclamó la ciudad santa. Y entonces Erdogan, primero, hace unos años, que a mí aquello ya me quedó grabado, hace unos pocos años dijo, recuperaremos Jerusalén porque Jerusalén es nuestra. Fíjate qué declaración. ¿Por qué? Para ganarse a los musulmanes. Y de repente Satanás está haciendo crecer rabiosamente la megalomanía imperialista en algunas personas, en algunos dirigentes del mundo.
en Estados Unidos ya hace tiempo, que los masones fueron un instrumento de Satanás para esa megalomanía. Y sabemos que la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos han sido masones. Esto está clarísimo. Y entonces se han querido convertir en los amos del mundo. Y en cierta manera lo han sido durante años, aunque empieza... Creo que el único que no ha sido Trump. El único presidente de los Estados Unidos que no ha sido masón, creo que ha sido Trump. Pues probablemente, porque precisamente por eso se lo han querido cargar, igual que se han querido cargar a Rusia, donde la masonería no ha podido tener cabida, ¿no? O en China, es que con China no se atreven de momento, pero el plan que tiene el nuevo orden mundial es que todos los países tienen que doblegarse a ese nuevo orden. Y utilizan pandemias, y utilizan vacunas y ensayos de todo tipo para aterrorizar a la gente y poder dominar a los pueblos. Ahora, con el cambio climático, veremos a ver qué es lo que viene. Guerras. Aunque en China, a pesar de que no entran en el sistema del Politburo comunista, ha habido muchos convenios. Pero porque China es el oso panda, tranquilo, yo negocio con seguridad porque no tengo miedo a todas, los trata como a piojos. Incluso a Estados Unidos lo trata como a un imbécil. Porque lo cierto es que es un imbécil en muchas maneras Estados Unidos. Y entonces en esa sabiduría milenaria, humanista y diabólica que tiene China, ancestral, y en esa paciencia, en esa manera de saber manejar la diplomacia, pues hace acuerdos convenientes, y negocia y crece, y está queriendo dominar el mundo. ¿A través de qué? De la economía. A través de comprar empresas y lugares estratégicos y de tener a los gobiernos agarrados por el cuello con la compra de deuda. ¿Dónde está el mayor volumen de la deuda de Estados Unidos? ¿En manos de quién? De China. Sí, y los billetes de 500 euros han desaparecido del mercado porque están en China. Porque han ido en vagones. Sí. Entonces, el tema del conflicto mundial, estamos viendo primero un antisemitismo creciente, que nosotros, si Dios quiere, salimos para Israel el próximo domingo y vamos a manifestar nuestra actitud de perdón, pedir perdón por cómo se les está tratando en España, en nuestro gobierno. También vamos a manifestar nuestra compasión y consuelo por las aberraciones que han sufrido, que es que solo de pensarlo, siempre hay que, para mirar a una persona hay que ponerse en su lugar. La misericordia es eso. Es eso. Y entonces también pues para presentarles nuestra solidaridad y no para juzgarles de ninguna manera, porque ¿quiénes somos para juzgar? Y menos España. Vamos a ver, por favor, si España fuera un país ejemplar, podría tener un poquito de justificación de mostrar esa ejemplaridad a otros, pero es que se creen que es lo que están haciendo, que España es ejemplar. ¿Por qué? Porque no solo perdona con indultos a todos los ladrones y rebeldes políticos del país, sino que además ahora los amnistía, que es pedirles perdón encima por sus atrocidades, vejando a todas las instituciones que han cumplido con su deber. Esto es y eso es ejemplaridad para darle una lección a Netanyahu, que decir, usted tiene que hacer como yo. Bájese los pantalones, haga lo que le digan, jamás, pacte con ellos, denles lo que quieran. Y los días de tregua. Pero es que lo que quieren es exterminio, exterminio de Israel. ¿Y qué es lo que quieren los nacionalistas? Separatismo total de España. Lo que quieren es romper esta nación. Pero vamos, no hay otra. Es que esto está más claro que el agua. Pues hay que dárselo, no pasa nada. Por la paz, una Ave María.
Sí. Bueno, no, un rosario, un calvario. Más o menos la mitad de los secuestrados, porque, vamos a ver, aquí es lo que ha habido, una negociación para que un grupo que secuestra devuelva a gente, pero ¿por qué jamás ha devuelto esa gente? Eso es casi la mitad. Pero es porque estaban ya... Porque no les quedaba otro remedio. No, es que la actuación de Israel ha sido tan contundente que han conseguido localizar los túneles, por mucho que los han camuflado debajo de hospitales. Y claro, y toda la maquinaria de información mediática que tienen, porque estos son impresionantes, se mueven con influir en los poderes mediáticos. La agencia Reuters produciendo una compasión, y salen con un niño, siempre las mismas fotos, con un niño corriendo en brazos, y a lo mejor 10 veces el mismo niño, y luego dicen que son miles los niños que han muerto. Mentira, la información la está dando de la situación de los habitantes de Palestina, la da jamás. Esto es increíble, creerles. Claro que habrá niños muertos, pero ¿y qué quieres hacer? ¿Que Israel no se defienda ni tampoco intente eliminar esos asesinos donde quiera que se esconden, para que después salgan como hurones, como lobos a matar a los israelitas? Entonces el tema es que no tenía más remedio ya, jamás estaba empezando. Se ha entregado ha sido porque no le ha quedado otro remedio. Porque además encima el cortar la luz y el agua, que es un acto legítimo, ¿qué hacen todas las compañías eléctricas de Europa? Si alguien no paga, le cortan la luz. Palestina nunca paga la luz y no se la cortan. No paga el agua y no se la cortan. ¿Qué hacen si no pagas? Una vez nos cortaron la luz, no porque no pagamos, sino porque tuvieron un error informático de esos que tal y cual, y aparecimos como que no habíamos pagado, y era mentira. Porque no pasaron la factura, es decir, no pasaron al cobro. Porque ellos y nos cortaron, sin más, inmediatamente. Y entonces, claro, les cortan la luz, les cortan el agua, cierran la entrada de suministros, y un país completamente parásito de las ayudas internacionales. Eso es Palestina, que no quiere dejar de ser eso. Y por eso, cuando los colonos israelitas dejaron Gaza, abandonaron llorando Gaza, la dejaron próspera, la dejaron con agricultura, con ganadería, con empresas, con unas edificaciones, y salieron por la presión internacional, y también por eso fue conceder territorio. Con Camp David, ¿no? Cuando los acuerdos de Camp David, ¿no? Entonces, eso nos lo dicen, y resulta que está todo destruido, porque tienen que presentar al mundo los pobres palestinos que sufren hambre, miseria, y las sufren porque son carne de cañón de Hamás, pero no solo de Hamás, sino del mismo Al-Fatah. Y mientras tanto, el presidente de Palestina actual tiene cientos de millones de euros, y todos los dirigentes, y han destituido al gobierno no sé cuántas veces por corruptos a todos, y han vuelto a poner otros y siguen siendo corruptos, porque el que manda es corrupto primero, como le encontraron 2.000 millones como mínimo de dólares a Arafat después de muerto, y así sucesivamente. ¿Y para qué decimos el de Hamás? Que escuchen al hijo del fundador de Hamás, y que sigue siendo el mero, al hijo se ha convertido a Cristo y está denunciando las atrocidades de su padre. Hay orden de matarlo, claro, y está dando testimonio de cómo él participó porque su padre y que se fue horrorizando, y que cuando conoció al Señor se arrepintió de todo corazón y se avergüenza hasta la médula. Esta es la realidad de la información veraz, auténtica.
Y veremos a ver si se atreve la ONU a mandar ejércitos como mandó a Líbano. En este caso no va a funcionar. No. En este caso Israel no va a aceptarlo. Y ahí están presionando. Han capturado un buque, un barco enorme israelita en el Mar Rojo, y ahora se lo han llevado a un puerto somalí de Somalia, que lo tienen controlado los terroristas, aunque todo el país está en manos de los terroristas, y resulta pues que lo están usando como turismo para que los somalíes vayan a regodearse y a hacerse fotos. Mira, este barco de Israel, y tienen 24 personas secuestradas en las bodegas, que eran los que gobernaban el barco. Y después han secuestrado otros 2, o los han atacado uno de Estados Unidos, etc. ¿Y esto qué significa? La presión internacional de países como Somalia, como, vamos a ver, otros que están apareciendo en escena, y como va haciendo Turquía, y sobre todo Irán, el padre del terrorismo islámico, que tiene una obsesión gigantesca, y que estando yo en Caracas se apareció el primer ministro de Irán declarando exterminio total de Israel. Lo hizo en la ONU y luego lo hizo allí.